damas y caballeros, pues ahora práctica número uno. Diseñar un circuito que contenga mínimo dos actuadores, mínimo dos sensores. Uno de los actuadores debe variar la intensidad con un potenciómetro y otro se debe activar ya sea con una fotorresistencia o con un push button. Bueno, pues empezamos. Arduino 1, aquí tenemos el circuito y aquí tenemos la programación. Cabe destacar, vamos, antes de que comencemos con el baile, con esto, de que no voy a explicar tantos detalles de la electrónica, porque pues se supone que ya debemos conocerla. Si estamos hasta este punto de programación de microcontroladores y Arduino, creo que ya debemos conocerlo. Entonces, mmm, pues sí, pasé algunas cosas para poder llegar a esto, pues ya que de principio Proteus no tiene agregado pues las librerías de Arduino, tuve que estarlas agregando una por una, tuve que pasar ciertas penurias también para grabarlo en el, en el Arduino, porque habría que exportar el ex. Primero hice un gran show para obtener el archivo hexadecimal, después me di cuenta que era más sencillo y opté por eso. Pero pues de momento voy a hacerlo porque me lo piden en las prácticas de la escuela, aunque ya pensaba hacer tutoriales, pero no pensaba que ya. Así que bueno, vamos a continuar. Primero vamos a explicar el código. El código es realmente sencillo. Pues tenemos el void setup, tenemos pin mode 13 input, establecemos el pin 13 como entrada, pin mode 12 input también, pin mode 7 como salida y el pin mode 5 como salida también. Luego de ello entramos al círculo vicioso y como primer comando o primer código tenemos un if que nos dice if si la lectura digital read en el pin 12 es una lectura alta, o sea, son 5 voltios o 2,5 creo. Si son 5 voltios, tienen entrada alta, haz lo siguiente, lo que está entre las llaves. Digital write 7 height. Entonces vas a poner la patita 7 como estado alto, es decir, 5 voltios. No, si no, si digital read 12 es igual a low, es decir, si tenemos una entrada baja en la misma patita, lo que va a hacer es que va a desactivar la patita 7. Bueno, la va a poner en estado bajo, en 0 voltios. Salimos de esto y entramos a otro if. Si la lectura en la patita 13 es alta, vamos a establecer que la patrulla 5 esté en alta también. Recordemos que esta es entrada y esta es salida. ¿Okay? Si no, si digital read 13 tiene un estado bajo, entonces en la patita 5 vamos a establecer que también esté en estado bajo. La patita 13 gobierna la 5 y la patita 12 gobierna la patilla 7. ¿Ok? Bueno, ese es el código que está en este Arduino. Ahora bien, la electrónica, pues tenemos unos cuantos componentes. Tenemos un 2N2222A, que son estos. Tenemos una LDR, que físicamente es así. Tenemos resistencias, son estos caramelos, por ejemplo, depende el código de color. Y tenemos relay, ¿no? Un relevador, son como estos. También se venden como en módulos, pero bueno. Vamos a empezar desde la batería. La batería entrega 12 voltios. Ese es el lado positivo. Por aquí se largan los electrones. Y vamos a empezar del lado izquierdo. Avanzan al lado izquierdo, bajan y se quedan en el colector. Aquí tenemos 12 voltios. Y ahora, por otra rama, pasa de este lado y llega al NTC, que es un termistor. Y en serie, bueno, y tiene aquí otra resistencia, que esto es un divisor de tensión, lo que nos sirve para regular la tensión en este punto. Ahora bien, el NTC trabaja de la misma manera que el LDR, pero con temperatura. Es decir, el NTC tendrá
cuando tendrá mucha resistencia cuando en su cuando en sí siente poca temperatura, y cuando va sintiendo mayor temperatura tiene poca resistencia. Eso quiere decir, por leyes de Kirchhoff, que aquí se consumirá menos voltaje si hay menos resistencia, y que aquí se consumirá más voltaje si hay más resistencia. Entonces, la corriente no está en juego, no es la que nos importa, sino la tensión, porque va a ser lo que va a energizar acá, lo que va a regular el paso de corriente del transistor hacia esta bobina. Bien, la bobina está conectada al emisor del transistor, y pues bueno, cuando esto recibe voltaje significativo como para dejar pasar suficiente corriente para que energice a la bobina, una vez que la bobina se energiza, conmuta esta, este pin, lo conmuta y lo pasa de este lado por efectos del electroimán. Entonces, este lado también está puenteado a esta salida que produce el transistor, por lo tanto se irá por acá y llegará a la patilla 13 y pues tendrá un estado alto. Cuando no, esta patita está conectado a tierra para que tenga un estado bajo, perdón. Eh, y pues bueno, una vez teniendo el estado alto, perdón, va a ser lo que le dijimos en el código, y es lo siguiente. Una vez que tenga la patita 13 el estado alto, entonces va a producir una salida en estado alto en la patilla 5. Y la patrulla 5 lanza un estado alto que energiza el transistor, que a su vez permite que la corriente, la energía de la batería fluya y energice el motor. Este diodo está como protección. Bueno, así lo hacemos y vamos a darle play ya al simulador. Y bueno, en condiciones normales, en esa condición no hace nada realmente, porque la temperatura no es tan alta como para que produzca, como para producir acá suficiente energía, dejar pasar corriente para que la bobina se encandezca. Vamos a encandezca. Vamos a elevar la temperatura del termistor. Tiene 37, tiene 38, 39, 40 y ya es menos la resistencia que tiene, más voltaje que hay acá, y con esto conmuta. No estamos viendo, pero ya el ventilador se puso a trabajar. Como lo vimos. Ay, perdón. ¿Ok? Esto es porque la temperatura es alta y el ventilador lo que va a hacer es enfriar, simula ser un ventilador el motor. Si bajamos la temperatura, perdón, bajamos la temperatura del termistor, y todavía no, aún no, bajamos más, 34, 33, sigue trabajando, 32, 31, 27, 26, 25, ya está. A esa temperatura para de trabajar. El transistor ya no emite suficiente energía, ya no recibe, perdón, suficiente energía en su base, por lo que ya dejó de conmutar y esto volvió, y ahora recibe otra vez una salida baja, una entrada baja, perdón, en estado bajo. Y asimismo, pues bueno, espero que haya quedado claro esta parte, la parte del NTC. Y bueno, de otro modo, pues tenemos aquí una LDR, Light, ¿cómo es? LDR, Light Depending Resistor, creo. Y bueno, lo mismo, la corriente pasa por acá, llega al colector del transistor 2N, y otro tanto de corriente, algo más, pasa por la resistencia de 10 kΩ, y aquí tenemos lo mismo que en esta parte, solo que en este caso la LDR pues está abajo, y lo mismo, cuando tenemos mucha luz acá, esto tiene poca resistencia, por lo que se consume mucho más acá, y aquí ya quedan pocos voltios, 1, 1.5, y va a masa. Si, ahora hay que se vea, si le quitamos la luz, si se vuelve de noche, pues bueno, vimos que se encandeció esto. No sé si se clavaron viendo la bombilla nada más y no se dieron cuenta de que perdón, no sé si se clavaron viendo el LDR y no vieron que la bombilla se encandeció. Está ahí.
Bueno, cuando le retiramos la luz, es decir, cuando es de noche, porque esto simula que el sol se acerca. No, bueno, que el sol, que le da la luz del sol, ¿no? ¿Se imaginan si se acercara el sol? Ok, bueno, entonces, siendo de noche, no dándole la luz, se encienden las bombillas, porque es un sistema automático. ¿Y esto cómo funciona? Pues bueno, de la siguiente forma. Como ya dijimos anteriormente, ahora que hay mucha resistencia, por lo que se ha consumido poca acá y acá se va a consumir casi el resto, tiene lo suficiente para hacer que el transistor entre en saturación o a menos que deje pasar la suficiente energía como para energizar esta bobina y energizándola conmuta el valor, conmuta, perdón, el pin y ahora está conectado con la salida también del transistor y nos da esa entrada alta al pin 12, ¿vale? Si no, si ahora tenemos poca resistencia porque la luz está dándole, conmuta, no sé si vieron también, conmutó, y ahora está pegado a tierra, ¿vale? Y bueno, pues la forma de encandecer las bombillas, pues sencillo. De la misma manera, es como se activa el pin 7, pues ahora lo que sucede es que da una salida en estado alto, energiza la bobina y conmuta este el relevador clax y ese se conecta de este lado con lo que la corriente que está acá ya puede fluir, pasar por las bombillas y largarse a casa. Esto debería llevar un transistor para protegerlo también, proteger al PIC de, de que se llegue a dañar por por la fuerza contra electromotriz que da la bobina, porque la bobina pues es un inductor y responde. Entonces, pero ya estaba cansado, esa vez estaba harto, así que pues le puse solamente un diodo para que simular de que esto retiene los golpes y bueno, se cargan al diodo, ya no al Arduino. Bueno, eso es todo. Es un circuito realmente sencillo, pero armándolo sí que me tardé, porque sí que lleva acá algunos principios de electrónica que no he mencionado, pero pues comprendo que mucho de ello ya se entiende por parte de ustedes. En todo caso que requieran que también les comparta sobre electrónica, sobre otras cosas, pues con gusto. Solo que suscríbanse y coméntenlo, porque si no, pues yo no lo sé, no me van a aplicar la de los profes en Zoom, ¿no? No se la pasa el profe, a veces parece que está hablando un desierto, ¿no? Porque nadie contesta. Pero, pues bueno, si ustedes lo dicen, pues con mucho gusto. If someone of you want the information in English, I'm gonna I'm gonna make a video in English explaining all these things. I don't know if I was if it was okay, but I'm gonna strive me. Ok, eso es todo, gracias. Nos vemos en otra práctica.